Hermanos, pueden tomar asiento. Esta mañana vamos a terminar de estudiar Génesis 3:16, así que por favor abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 3 versículo 16 y lo vamos a leer. Vamos a comenzar leyéndolo. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, o sea, Dios dijo a la mujer: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. El domingo pasado le decía que este versículo, Génesis 3:16, nos muestra el juicio de Dios a la mujer por su pecado. Y le decía que el pecado afecta todos los aspectos de la vida de una persona, de una mujer, pero en el caso de la mujer hay dos áreas de su vida que son especialmente impactadas, afectadas, golpeadas por el pecado. Estas dos áreas son su rol como madre y su rol como esposa. En cuanto a la consecuencia del pecado en el papel como madre de la mujer, dijimos que esta consecuencia es un dolor multiplicado, un dolor engrandecido y también muy posiblemente una fecundidad aumentada, una gran capacidad de tener hijos. Quizá ese no era el plan original de Dios. Y también en cuanto a la consecuencia del pecado en su rol como esposa, dijimos que esta consecuencia es conflicto con su esposo por el dominio, por el control en el matrimonio. Entonces, hermanos, el bosquejo de este versículo, de este estudio es bien simple. Es un único tema: el juicio o maldición de Dios a la mujer, y dos subpuntos que son la consecuencia del pecado en su papel como madre, la consecuencia del pecado en su papel como esposa. Y esta mañana vamos a terminar, no lo puse ahí, pero vamos a terminar hablando de cómo aliviar estas consecuencias, cómo aliviar el dolor de una madre en su maternidad y cómo aliviar el conflicto que la esposa lleva en el matrimonio. El domingo pasado cubrimos todo lo que tiene que ver con la consecuencia del pecado en su papel como madre. Avanzamos incluso en la consecuencia del pecado en su papel como esposa. Vamos a recordar algunas cosas, hermanos, antes de continuar o retomar el estudio. Algo que quiero enfatizar, hermanos, que quizá lo he dicho, pero no lo he dicho tan claramente y quiero decirlo ahora, hermanos, es que Génesis 3 es un capítulo triste de las Escrituras, para muchos el más triste de las Escrituras, porque nos muestra cómo el pecado vino a dañar, cómo el pecado vino a estropear los diseños perfectos de Dios para el ser humano. Todos esos diseños hermosos, hermanos, que vimos en Génesis 2, del versículo 4 al 25, vinieron a ser estropeados, dañados, golpeados, impactados por el pecado. Pero, hermanos, yo creo que de todos esos diseños perfectos de Dios para el ser humano, los que más impactados fueron, o quizás los que más afectan nuestra vida, son el diseño perfecto del ser humano como personas y el diseño perfecto de nuestras relaciones. En cuanto a ese diseño personal perfecto como seres humanos, quiero que recuerden que el ser humano fue creado con una naturaleza material, es decir, el cuerpo, y con una naturaleza inmaterial, es decir, el espíritu. En cuanto a la naturaleza material, el cuerpo fue creado, hermanos, libre de enfermedades, de dolor, de envejecimiento, de muerte. Así fue creado el cuerpo. En cuanto a la parte espiritual, el espíritu fue creado libre de pecados, puro, inocente, santo, libre de malos pensamientos, libre de malos sentimientos, de esas emociones como ira, envidia, celos. Todo eso fue creado sin esas cosas, nuestro espíritu. Pero el pecado vino a impactar el cuerpo y el espíritu.
Después de eso, después del pecado, el cuerpo está sujeto a enfermedades, a muerte, a decaimiento, a todo lo demás. Y el espíritu está sujeto a pecado. Somos pecadores. Y también, hermanos, la imagen de Dios en nosotros. Recuerden, el ser humano fue creado a la imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27. El pecado vino a dañar, a corromper la imagen de Dios en nosotros. No la destruyó por completo. Todavía portamos la imagen de Dios, pero ha sido dañada por el pecado. El pecado trajo depravación total. Entonces, siendo a la imagen de Dios, habíamos sido creados para representar a Dios como gobernantes de la creación en esta tierra, reflejando la sabiduría, el amor, la misericordia, la paz, la creatividad, todos esos atributos de Dios. Fuimos creados para reflejarlos en nuestro gobierno de la creación. Y también fuimos creados a la imagen de Dios para ser el único ser en la tierra capaz de comunicarse y de tener comunión con Dios, hermanos. El ser humano fue creado con la capacidad de hablar, de caminar, de estar en comunión con Dios. Pero el pecado vino a estropear eso. El pecado trajo depravación total, como lo vimos en Génesis 3, del 8 al 13, cuando Dios confrontó a Adán. Y Adán fue incapaz de buscar a Dios, de acercarse a Dios. Se escondió de Dios, huyó de Dios. Fue incapaz de aceptar su culpa. Puso excusas, acusó a Dios, acusó a Eva, acusó a todo. Su situación, fue cobarde, tuvo miedo. El pecado trajo esa depravación. El pecado trajo entonces enfermedades, envejecimiento, dolores, sufrimiento, muerte, enemistad y todas estas cosas. Y en cuanto a nuestras relaciones, hermanos, Dios diseñó por lo menos 3 relaciones que debían ser relaciones armoniosas, relaciones perfectas para el ser humano: su relación con Dios, su relación con la creación y su relación con el prójimo, pero especialmente su relación con su cónyuge. En el caso del varón, con su esposa, su ayuda idónea. Pero el pecado vino a introducir enemistad y separación entre Dios y el hombre. O sea, muerte espiritual. El pecado nos separó de Dios. Y el punto es que si hay separación y enemistad con Dios, obligatoriamente habrá, no es que es una opción, obligatoriamente habrá separación y enemistad con el prójimo, con el cónyuge en especial. Ese conflicto, esa enemistad se vive, se experimenta en mayor medida en el matrimonio, porque el matrimonio es la relación en la cual los dos pecadores se acercan más el uno al otro. Entonces, de ahí que los juicios a la mujer y al varón muestren el impacto del pecado en su imagen de Dios, en su diseño personal y también en sus relaciones. Ahora, hermanos, quiero recordarles unas cuantas cosas que ya dije el domingo pasado. La primera es que hombres y mujeres sufrimos por igual las consecuencias del pecado en este mundo caído. Hombres y mujeres estamos sujetos a los mismos males, enfermedades, envejecimiento, accidentes, sufrimientos, muerte, injusticia, violencia, criminalidad, extorsiones. Estamos sujetos a todas esas mismas cosas, hombres y mujeres. Pero hay estas 2 áreas que afectan especialmente a la mujer: el dolor en la maternidad y el conflicto en el matrimonio. No podemos negar, hermanos, que estas cosas afectan a los varones también, pero muy especialmente a la mujer. No lo podemos negar, hermanos. Y aparte de eso, no podemos negar cómo inicia el versículo 16 del capítulo 3. Dice: a la mujer dijo. O sea, Dios está hablando con la mujer especialmente, específicamente. Tampoco podemos ignorar, hermanos, que estas 2 áreas, la maternidad y el matrimonio, han definido la vida de las mujeres a lo largo de la historia. Por lo general, hermanos, las mujeres han encontrado sentido para su vida en la maternidad, en ser madres y en ser esposas. Por eso, este juicio de Dios por el pecado les afecta tan grandemente a ellas.
Otra cosa que quiero presentar, hermanos, del domingo pasado es la conclusión en cuanto al dolor en la maternidad. Aquí va a aparecer la conclusión en cuanto al dolor en la maternidad. Llegar a ser una madre ha sido por lo general el mayor gozo para una mujer. Amén. Generalmente, hermanos, es un gozo grande para la mujer llevar dentro de sí, en su propio vientre, la vida de otro ser humano, su hijo. Esto, hermanos, la maternidad es un diseño maravilloso de Dios. Originalmente, hermanos, este diseño era perfecto. No se suponía que iba a haber dolor. Tampoco se suponía que la mujer iba a poder dar a luz un hijo cada año y que iba a estar llena de hijos. Sin embargo, por causa del pecado, la maravillosa maternidad, este diseño maravilloso de Dios fue invadido por el dolor multiplicado. Y este dolor, hermanos, es un dolor que fatiga, desgasta, atemoriza y en algunos casos pone en riesgo e incluso termina con la vida de la mujer. Y por mucho que aumenten la ciencia médica, quirúrgica, la ginecología y todas las demás ciencias, por mucho que aumenten, ese dolor físico, emocional, esa carga de la maternidad va a seguir siendo un recordatorio del juicio de Dios a la mujer por el pecado. Y lo otro que quiero que recordemos de lo que dije el domingo pasado, hermanos, y me quiero esforzar grandemente, quiero tomar tiempo en esto, hermanos, y que ustedes lo piensen y lo mediten, es que tanto el papel de la mujer como madre y como esposa son antes que el pecado, preceden al pecado, son parte del diseño perfecto, original de Dios para la mujer. En otras palabras, hermanos, lo que quiero decir y quiero que ustedes tengan bien claro es que ser madre y ser esposa no son un castigo de Dios para las mujeres, sino que son un privilegio, son una bendición, son un regalo de Dios hermoso para las mujeres. Ustedes pueden sentirse, hermanas, bendecidas y privilegiadas por los papeles que Dios les asignó desde el inicio. Ser madre, ser una esposa son cosas que a pesar del pecado y de las consecuencias del pecado en esos papeles las pueden llenar de gozo. Pueden encontrar satisfacción, hermanas, siendo madres, siendo esposas. Son una bendición de Dios para la humanidad entera, pero para ustedes especialmente, hermanas. Y también, hermanas, la gracia de Dios se observa en que Eva y muchas mujeres después de Eva, a pesar del pecado, no perdieron el gozo de ser madres y ser esposas. La gracia de Dios se demuestra, hermanos, en que Dios no le quitó a Eva y a las mujeres ese privilegio. Incluso cuando sabemos hay casos de mujeres estériles que sufren porque no pueden tener hijos. Pero en la Biblia, cuando una de ellas llega a tener un hijo, se presenta como algo tan maravilloso. Porque la maternidad es algo hermoso, es un regalo de Dios para las mujeres. El Salvador del mundo, Jesucristo, vino por medio de una mujer, como lo profetizó Génesis 3:15. Así que, hermanas, es una bendición de Dios el papel de ustedes como madres y como esposas. ¿Han sido impactados por el pecado? Sí, sí. Hay consecuencias. En el papel de madres, el dolor que acompaña a ser una madre. Ahora vamos entonces, hermanos, a retomar el estudio de la consecuencia del pecado en el papel de la mujer como esposa. Y vamos a recordar algunas cosas también. Recordarles nuevamente que ese diseño es desde el inicio, desde su diseño original. Dios le asignó a la mujer el papel y la capacidad de ser una esposa. Ser una esposa en el diseño perfecto de Dios consiste en ser una ayuda idónea para su esposo. O sea, ser un complemento ideal. El único complemento posible para el varón que estaba incompleto, que era incapaz de reflejar completamente la gloria y la bondad de Dios y de alcanzar los propósitos de Dios en el mundo. Solo se podía alcanzar eso por medio de una ayuda idónea. Y esa ayuda idónea es
La mujer, la mujer. Génesis 2:18 dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, una ayuda adecuada. ¿Cuál fue la ayuda que Dios hizo? Una mujer. Dios formó, construyó, edificó una mujer y se la trajo al hombre. Y una vez que se la hubo entregado al varón, quedó instituido el primer matrimonio de la historia y que decretó Dios. Génesis 2:24, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, ese es un decreto de Dios. Esta es la definición del matrimonio conforme a Dios. Es la relación humana más íntima, más exclusiva entre un hombre y una mujer exclusivamente. Es un compromiso al cual se llega por un dejar, un unirse y un consumar en ese orden. Hermanos, en ese versículo, véanlo en su Biblia, yo sé que no está aquí, en su Biblia véanlo. Ahí pueden ustedes, hermanos, encontrar las características de un matrimonio bíblico. En ese versículo están las características de un matrimonio bíblico. Y las vamos a ver aquí entonces. Según ese versículo, Génesis 2:24, el matrimonio debe ser la máxima prioridad para los cónyuges. En otras palabras, ya no son el padre y la madre. Debe dejar padre y madre, es decir, ellos ya no son su máxima prioridad. ¿Cuál es su máxima prioridad como esposo o como esposa? Su matrimonio. El matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer exclusivamente. Esto excluye el matrimonio entre personas del mismo sexo. Un hombre, una mujer. Únicamente, exclusivamente. El matrimonio también es puro y honroso. Solo es para dos. No es para tres, no es para cuatro, no es para muchos. Es para dos. El matrimonio debe ser inquebrantable. Se unen, es decir, quedan aferrados, quedan pegados el uno con el otro. Dios aborrece el divorcio. El matrimonio debe ser la comunión más íntima entre dos personas. O sea, dice ahí, serán una sola carne, una sola carne. Es decir, entre ellos deben compartir todas las cosas. Ya no hay cuentas separadas, ya no hay una casa para uno, una casa para el otro, un carro para uno, un carro para el otro. Comparten todas las cosas, comparten sus planes, sus proyectos, sus hijos. Todo es mutuo de los dos. Ya no hay secretos, ya no hay passwords para que ella no pueda revisar mi teléfono o viceversa. Eso no puede haber en el matrimonio. Es una sola carne, es una comunión íntima. El matrimonio también es el único ámbito donde la relación sexual y la procreación de hijos es santa. Solo en el matrimonio la relación sexual es permitida a los ojos de Dios y santa y bendecida y agradable a Dios. Fuera del matrimonio es fornicación, es pecado. Génesis 2:25, ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Eso, hermanos, nos está presentando la maravillosa situación del primer matrimonio de la historia. Una situación de inocencia, pureza, intimidad, gozo, dicha, comunión. Esa fue la situación del primer matrimonio de la historia. El tiempo que transcurrió entre Génesis 2:25 y Génesis 3:6, que no lo sabemos, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero ese tiempo, ese lapso de tiempo es la duración del único matrimonio perfecto que ha habido en la historia. ¿Cuándo terminó la perfección? Cuando ellos pecaron, cuando Adán y Eva pecaron. ¿Y cómo se describe su pecado? Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Pónganle atención a la última línea. También dio a su marido que estaba con ella. Lo que nos está diciendo es que Eva no se conformó con pecar, no se limitó con pecar ella, sino que compartió su pecado con su marido. Eso nos dice que ella usurpó autoridad, ella tomó el liderazgo, ella ejerció autoridad sobre su marido.
Actuó independientemente de él, no le pidió permiso, no le consultó. Pero aparte de eso, también ella ejerció autoridad porque lo hizo comer. Ella quiso que él comiera también. Ejerció una autoridad, un liderazgo que no estaba de acuerdo con el diseño de Dios para el matrimonio. Eso es lo que indica en Génesis 3:17. Vean Génesis 3:17. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comiste del árbol que te prohibí que comieras. ¿Qué le dice Dios? Has escuchado la voz de tu mujer. En el Antiguo Testamento, hermanos, escuchar la voz de alguien significa obedecer a alguien. Que Adán escuchara la voz de Eva significa que él la obedeció. El error fundamental de Eva fue dejarse engañar por la serpiente. Y el error fundamental de Adán fue preferir obedecer a Eva que obedecer a Dios. No sabemos cómo fue. No sabemos si ella se lo ordenó, come, ¿verdad? Te lo ordeno. Si ella se lo pidió, por favor, come así como yo. O si ella le aconsejó, mira que está bueno. Si ella le suplicó. No sabemos cómo lo hizo, pero lo convenció para que él también comiera. Tomó el liderazgo, ejerció autoridad. Eso no estaba de acuerdo al diseño de Dios y él lo hizo. Obviamente, hermanos, eso no minimiza, eso no excusa, eso no perdona el pecado de Adán. Más bien lo agrava, lo hace peor el pecado de Adán. Porque el pecado de Adán fue preferir a su mujer antes que a Dios. Él prefirió a la criatura que Dios formó en lugar de a Dios, creador de Eva. Entonces, hermanos, este pecado, esta situación que estamos hablando trajo juicio, consecuencias que impactan en el matrimonio, que impactan en el rol de la mujer como madre, como esposa. Ahora, hermanos, lo que vamos a hacer de aquí en adelante es tratar de entender en qué consiste ese impacto, porque hay varias interpretaciones, hermanos, varias interpretaciones. Vamos a ver cómo tratamos de entenderlo, todo esto, hermanos. Vean otra vez, hermanos, vamos a leer aquí Génesis 3:16 en dos Biblias diferentes, Reina Valera y la Biblia de las Américas, porque estas traducciones básicamente nos presentan las dos interpretaciones que hay. Hay más, les voy a presentar por lo menos tres interpretaciones, pero aquí ya las podemos ir viendo. Miren, Reina Valera, Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos. Dolor en la maternidad. Y ven esa I que está ahí. O sea, aparte de eso, esto también. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora leamos la Biblia de las Américas. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, dolor en la maternidad. Y después, ¿qué dice? Con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Con todo, o sea, a pesar de. Ahí vemos una traducción muy diferente y eso nos refleja una interpretación diferente también. Entonces, expliquemos esto, hermanos. Ambas Biblias, la Reina Valera y la Biblia de las Américas, utilizan la palabra deseo. ¿Ven? Tu deseo será para tu marido. Tu deseo será para tu marido. Tenemos que entender la palabra deseo. Lo complicado, hermanos, es que esa palabra es muy rara en el Antiguo Testamento. Solo aparece 3 veces en el Antiguo Testamento. Aquí en Génesis 3:16, tu deseo será para tu marido. En Cantares 7:10, con un sentido bueno, positivo.
y en Génesis 4:7 con un sentido negativo. Entonces vamos a iniciar con el sentido positivo de ese deseo de la mujer para su marido. Sentido positivo. Vean Cantares 7:10. Aquí va a aparecer. Cantares 7:10 dice: yo soy de mi amado y para mí es todo su deseo. Este versículo, hermanos, está hablando de una mujer fiel a su esposo. Una mujer que se deleita en el amor del matrimonio. Una mujer que está feliz de pertenecerle a él y de que él le pertenezca a ella. Este versículo básicamente está diciendo: yo soy suya y él es mío. Entonces está hablando de algo positivo, está hablando de algo hermoso, está hablando del amor leal, fiel, mutuo. Incluso en el contexto de Cantares puede estar hablando del amor íntimo, de la relación sexual en el matrimonio. Entonces ese deseo que está ahí para mi esposo es mi deseo, todo mi deseo, es algo positivo, es algo bueno. Por eso la Biblia de las Américas, vamos a esta, la Biblia de las Américas dice: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con todo tu deseo será para tu marido. O sea, a pesar del dolor que hay en la maternidad, a pesar de esa angustia, a pesar de ese trabajo difícil que es ser una madre, la mujer anhela casarse, anhela formar un matrimonio, anhela sentirse protegida, amada, sustentada, respaldada, saber que pertenece a su esposo. Más claramente lo dice la traducción en lenguaje actual. Aquí aparece la traducción en lenguaje actual. Aquí abajo dice: cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo. Es algo bueno. A pesar del pecado, a pesar del dolor, vas a seguir deseando un matrimonio, una familia, hijos. Esa es la interpretación positiva. Ahora veamos la interpretación negativa. La interpretación negativa. Vamos a Génesis 4:7. Génesis 4:7 dice: si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Este versículo, hermanos, no está hablando de algo bueno ni de algo hermoso. Este versículo está presentando al pecado como si es un enemigo que está acechando a la puerta, para que cuando esa puerta se abra, él entre y él se apodere, capture y obtenga el dominio, el control. En el contexto de Génesis 4 está hablando de apoderarse de Caín. El pecado está esperando la oportunidad para dominar a Caín. Por eso la traducción dice: el pecado te codicia. Se puede entender: el pecado quiere apoderarse de ti, el pecado quiere someterte, el pecado quiere capturarte. Eso ya no es bueno, eso ya no es hermoso. Por eso, hermanos, muchos creen que Génesis 3:16 significa que a causa del pecado, a causa de esa naturaleza pecaminosa que invadió todo nuestro ser, la mujer quiere apoderarse, capturar, someter a su esposo. Eso es lo que expresa la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Miren la Reina Valera: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos o sea, como otra consecuencia, y tu deseo será para tu marido. La Nueva Traducción Viviente lo dice más claro. Miren lo que dice esta: haré más agudo el dolor de tu embarazo, con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido. Desearás controlarlo, dominarlo. Ahora, hermanos,
para terminar de entender esto, tenemos que analizar la palabra dominar. Vean al final del versículo 16, Génesis 3:16. Él, o sea, tu esposo, tendrá dominio sobre ti. En su Biblia dice, se enseñoreará de ti. Así dice la Reina Valera. El problema es que esa palabra, dominar o enseñorearse de, también puede tener aspectos positivos y aspectos negativos también. Siguiendo el sentido positivo, hermanos, el sentido positivo. Entonces, algunos interpretan esto como que, ok, a pesar del pecado, la mujer quiere casarse, quiere ser amada, quiere ser protegida, y eso es bueno. Y a pesar del pecado, el varón va a seguir siendo la cabeza del hogar, va a seguir siendo amoroso, proveedor, protector, tal como el diseño de Dios fue desde el inicio. En otras palabras, lo que está diciendo es cierto, el pecado te va a causar dolor como madre, pero el matrimonio va a permanecer. Lo ven entonces, hermanos, como en medio del juicio, gracia de Dios. Lo que está diciendo es a Eva, mira, pecaste, vas a tener dolor en el parto, pero el matrimonio permanece, vas a desear a tu marido y él va a ser el líder, Ese es el sentido positivo. El sentido negativo, hermanos, es que a causa, no a pesar, sino a causa o producto del pecado, la mujer va a tener dolor en la maternidad y va a querer controlar, subyugar, dominar, apoderarse de su esposo, y el esposo va a responder luchando contra ese dominio. Y para ello va a utilizar fuerza, va a utilizar poder para zafarse o para librarse del dominio de su esposa. Entonces ven, son dos interpretaciones bien distintas, pero de esas dos, hermanos, surgen tres. Y les voy a hablar ahora, hermanos. A estas tres las vamos a llamar la interpretación positiva, la interpretación positiva negativa y la interpretación negativa. ¿Ok? Tres interpretaciones, hermanos. Yo sé que me complico al presentarles todo esto, hermanos, pero es que yo quiero que ustedes vean de dónde sale todo. Quiero que ustedes vean cómo se analizan estas cosas. Tres interpretaciones: positiva, negativa y negativa. La positiva, hermanos, la positiva. La interpretación positiva entiende que las dos cosas son buenas. Las dos cosas son buenas. El deseo de la mujer hacia su marido es bueno y el dominio del varón sobre la mujer es bueno. Dicho de otra manera, el deseo de la mujer hacia su marido y el dominio del marido sobre su mujer no tienen nada que ver con el pecado. No tienen nada que ver con el pecado, sino que son el diseño original perfecto. Entonces, como les decía, aquí lo que vemos es la gracia de Dios, de que a pesar del pecado, el matrimonio sigue siendo de conformidad al diseño original de Dios, en el cual la mujer anhela ser amada, protegida, sostenida, y el hombre desea ser la cabeza del hogar y es la cabeza del hogar. O sea que la única consecuencia del pecado para la mujer es el dolor en la maternidad, mientras que lo otro es una promesa de Dios de que el matrimonio no quedó destruido. En cuanto a esto, hermanos, es cierto, hermanos, que en cada maldición, en cada juicio de Dios también hay gracia de Dios, también hay misericordia, es cierto. Pero yo creo que esta interpretación positiva está minimizando, o sea, está ignorando el contexto de juicio. Aquí Dios está confrontando el pecado y estableciendo consecuencias por el pecado. Dios ya dijo cuál es la esperanza de la humanidad. Es la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Aquí estamos entonces hablando de juicio.
esta interpretación, hermanos, positiva, ignora el conflicto que ha habido toda la vida, toda la historia entre esposos y esposas. Toda la historia, hermanos, ha habido conflictos. Esta interpretación ignora que el pecado haya corrompido la naturaleza del varón y la mujer, que haya puesto deseos incorrectos en la mujer de dominar al varón y que haya puesto reacciones incorrectas del varón, violentas, bruscas, ásperas, cuando la mujer intenta dominarlo. ¿Saben a qué me recuerda esta interpretación positiva? Me recuerda a los cuentos, ¿verdad? De la princesa que está esperando que aparezca su príncipe azul, ¿verdad? Está la doncella, ¿verdad? Y ella anhela casarse, ¿verdad? Y está en su castillo o en no sé dónde, esperando que aparezca el príncipe azul que la venga a rescatar, que la rescate del dragón y se la lleva y que al final diga, y vivieron felices por siempre, ¿verdad? Así es la interpretación positiva. Pero no es eso lo que sucede, hermanos. No es eso lo que sucede en la realidad. Ahora entonces hablemos de la interpretación positiva negativa. Ok, esta lo que ve, hermanos, es que el deseo de la mujer para su marido es bueno, es positivo. Es bueno que ella anhele casarse y estar en un matrimonio y formar una familia, pero el dominio del varón sobre la mujer, ese es el malo, ese es el problema. Esta interpretación positiva, negativa, lo que dice es esto: el deseo de la mujer por casarse y ser amada es bueno, pero el varón se aprovecha de eso para dominarla, para oprimirla, para maltratarla, para sacar provecho de la mujer. Según esta interpretación, hermanos, según esta interpretación, las consecuencias del pecado en la mujer son dolor en la maternidad y esposos agresivos, dominantes, brutos, fuerza bruta, ¿no? Esa es la consecuencia. Esta interpretación, hermanos, se utiliza para explicar algo que está de moda: el feminismo. Esta interpretación es el feminismo. Presenta a la mujer como una víctima que anhela casarse, ser amada, ser protegida. Y por el otro lado ve al hombre como un machista que solo busca aprovecharse de ella. Y en parte sucede, hermanos. No podemos decir que no sucede. ¿Cuántas mujeres, hermanos, no conocemos que por amor, por sentir que no están solas, por decir que no se destruya su matrimonio, su familia, sufren humillaciones, violencia, golpes, insultos? Sufren cosas inexplicables y irrazonables. Es cierto. Y hermana, un paréntesis aquí, hermana, mujer que está aquí con nosotros, si su esposo la golpea, usted tiene que hacer dos cosas. Primero, hacer una denuncia a la policía. Y segundo, decirnos al cuerpo pastoral, porque si él es miembro de la iglesia, inmediatamente está suspendida su membresía. Y nosotros después de eso, pues vamos a buscarlo, vamos a hablar con él, vamos a convencerlo de su pecado. Si él se arrepiente, que lo saquen de donde lo tengan, la policía, y que se restaure el matrimonio. Pero lo que usted no puede hacer como mujer es permitir la violencia, permitir ese abuso. Pero entonces, hermanos, ¿será cierto esta interpretación positiva, negativa? ¿Será cierto este punto de vista feminista de que la mujer es siempre la víctima y el varón es siempre el tirano, opresor?
toda mujer es una víctima, todo varón es un machista. Por eso dice el feminismo, hay que eliminar la distinción entre los sexos, que no haya varones, que no haya mujeres, que no exista el matrimonio, que no exista la familia, que no exista la religión, que no exista la Biblia, porque todas esas cosas oprimen a la mujer. ¿Es cierto, hermanos? ¿Qué pienso yo en cuanto a esto? ¿Es cierto? Han existido millones, miles de millones quizá, no sé, hombres machistas que se han aprovechado de la mujer a lo largo de la historia, explotándola, sometiéndola, siendo violentos, usando fuerza bruta, viéndola meramente como objeto sexual, como productora de hijos, como empleada o esclava doméstica. Es cierto, hermanos, pero esta interpretación positiva negativa ignora que el pecado también dañó la imagen de Dios en la mujer, que el pecado también puso en ella sentimientos pecaminosos de dominio y de control. Esta interpretación, hermanos, ignora que el pecado en la mujer, en muchas mujeres, ha producido insatisfacción en su papel como madres y esposas. Muchas mujeres ahora aborrecen esa idea y no buscan gozo, no buscan satisfacción en ser madres y ser esposas. Creo que muchas mujeres aborrecen el concepto ayuda idónea. Les molesta eso, ayuda idónea. Entonces, hermanos, hablemos de la interpretación negativa ahora. Negativa por los dos lados. Esta interpretación entiende que Génesis 3:16, en Génesis 3:16, el deseo de la mujer para su marido, es un deseo pecaminoso de controlarlo, de someterlo, de apoderarse de él, de ejercer autoridad y dominar sobre el varón. Pero también el dominio del varón sobre la mujer lo entiende como un ejercicio de dominio pecaminoso, de fuerza bruta, de fuerza opresiva. Dicho de otro modo, hermanos, la interpretación negativa lo que está diciendo es que la caída en el pecado, por causa del pecado, se dañó la imagen de Dios y la relación matrimonial tanto para la mujer como para el varón. Que por causa del pecado, ambos ya no funcionan adecuadamente de acuerdo al diseño original de Dios para el matrimonio. El pecado produjo corazones dañados con deseos pecaminosos e incapacidad para cumplir los roles de Dios, tanto para la esposa como para el varón. Yo creo, hermanos, que esta es la interpretación correcta, la interpretación negativa. Esta ya no se ve como la de la princesita que está esperando al príncipe azul, pero tampoco es la del feminismo, de que ella siempre es la víctima y él siempre es el tirano opresor. Esta es como Tom y Jerry, ¿verdad? El perro y el gato. Pero, hermanos, yo pienso que esta interpretación es correcta porque está de acuerdo con el contexto inmediato. Juicio, maldición por causa del pecado. Esta interpretación negativa también está de acuerdo con la realidad, porque es lo que se ha observado a través de los siglos. A través de los siglos ha habido mujeres que quieren controlar y dominar a sus esposos y esposos que han reaccionado de forma violenta, de forma abusiva. Y también a través de los siglos se ha visto que la más afectada siempre ha sido la mujer, porque ella es el vaso más frágil, porque ella es más emocional, es más sensible, más dependiente de las relaciones con sus hijos y con su esposa. Esta interpretación negativa también concuerda con el resto de la Biblia, porque en el Antiguo Testamento vemos mujeres que intentaron dominar a sus esposos, Sara, Rebeca, Raquel. También esta interpretación concuerda con Génesis 4:7, en la que vemos que el pecado quiere dominar a Caín, pero Caín no se debe dejar dominar. Caín debe dominar al pecado y lo tiene que hacer con fuerza avasalladora.
Él no puede ser tierno, no puede ser tolerante, no puede ser cuidadoso con el pecado. Tiene que sacarlo a la fuerza. Entonces concuerda esta interpretación. La mujer quiere controlar, el hombre responde con fuerza, humillando, abusando para mantener el control. También, hermanos, esta interpretación concuerda con el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento una y otra vez encontramos instrucciones para corregir esos deseos pecaminosos. Una y otra vez en el Nuevo Testamento dice: mujeres, sométanse, estén sujetas a sus esposos, no intenten dominarlos, no ejerzan autoridad. Una y otra vez en el Nuevo Testamento también dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, no sean ásperos, no sean violentos, vivan sabiamente con ellas. Entonces concuerda con esta interpretación negativa. Entonces, hermanos, ¿cuál es la conclusión? La conclusión acerca de la consecuencia del pecado en el papel de la mujer como esposa. Esta es la conclusión. El matrimonio fue golpeado duramente por el pecado, duramente por el pecado. La naturaleza pecaminosa de la mujer le hace tener un deseo de controlar a su esposo muy parecido al deseo del pecado de dominar a Caín. La naturaleza pecaminosa de la mujer produce en ella un deseo de controlar a su esposo como el pecado quiere controlar al ser humano. Mientras que la naturaleza pecaminosa del varón le hace luchar por el dominio de su mujer utilizando la fuerza, siendo áspero, siendo despiadado, siendo abusivo. Este conflicto, hermanos, se presenta en mayor o menor medida en todos los matrimonios, en todos los matrimonios. Y siempre la más afectada es la mujer. Bueno, no siempre, ¿verdad? Por lo general es la mujer, porque ella es el vaso más frágil. Sin embargo, hermanos, la gracia de Dios es mayor. La gracia de Dios es infinita, hermanos. A pesar del pecado, Dios no le quitó a Eva ni a las mujeres después de ella el privilegio de ser esposas, de ser ayuda idónea de sus esposos y de encontrar satisfacción y gozo en ellos, hermanas. Dios no les ha quitado ese privilegio, hermanos, de ser completas, de estar satisfechas siendo madres, siendo esposas. Es cierto, no todas se casan, no todas tienen hijos, hermanos. Estoy hablando en términos generales. La gracia de Dios se manifiesta en eso. Y el conflicto, ese conflicto en el matrimonio disminuye cuando se casan con un hombre en Cristo. Esa es la gracia de Dios, que el conflicto disminuye cuando se casan en el Señor. Cuando el hombre es cristiano, la mujer es cristiana, el conflicto no desaparece, pero sí disminuye, se alivia grandemente. Entonces, hermanos, ahora vamos a hablar, ¿qué pueden hacer las mujeres para aliviar el dolor de la maternidad y el conflicto en el matrimonio? ¿Qué pueden hacer? Si yo me planteo la pregunta, ¿qué pueden hacer para aliviar el dolor y el conflicto? Significa que hay esperanza, que se puede aliviar el dolor y disminuir el conflicto. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pueden hacer, hermanas o damas que nos visitan? Número 1, creer en el Señor Jesucristo. Seguramente en otros lugares les van a decir, bueno, póngase el perfume que a él le gusta, póngase la ropa que a él le gusta, báñese, hágale la comida que él quiere, cúmplale los deseos y todo lo demás. Esas cosas traen quizá un cambio, un alivio, una disminución por un tiempo,
pero no es permanente porque no cambian el corazón, hermano. Pero creer en el Señor Jesucristo trae un cambio verdadero en el corazón. Acuérdense, Génesis 3:15 habla de la promesa del Salvador. Justo antes del juicio está la promesa del que puede aliviar el dolor de la maternidad y el conflicto en el matrimonio. Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Jesucristo las entiende, hermanas. Él entiende sus dolores y Él entonces es el único que puede aliviarles. 1 Corintios 11:11 dice que en el Señor, en Jesucristo, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Gálatas 3:28 dice que en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Somos uno, somos iguales, de igual valor en Jesucristo. 1 Corintios 7, versículos 13 y 14 dice, este es un poco más difícil de entender, escuchen, hermanos. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Lo que está hablando, hermanos, es de una cristiana que tiene un marido incrédulo. Quizá cuando se casaron ella no era cristiana, pero después escuchó el evangelio, vino a la fe en Jesucristo, pero su esposo no. Dice el Señor, no abandone a su marido, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otras maneras, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Lo que está diciendo es, una mujer cristiana casada con un incrédulo está en una situación bien difícil. Pero ¿qué es lo que ella puede hacer? ¿Salirse de ese matrimonio? No. Creer en Jesucristo. Porque por medio de su fe, ese hombre puede ser bendecido por Dios. Esos hijos son bendecidos por Dios. Puede ser que esa bendición sea la salvación de ese hombre, la salvación de esos hijos. ¿Qué otra cosa puede hacer la mujer para aliviar el dolor en la maternidad y el conflicto en el matrimonio? Número 2, sea llena del Espíritu Santo. Esto lo vimos hace poquito. Ser llena del Espíritu Santo es dejarse controlar por el Espíritu Santo. Que su vida sea como un carro, que ese carro no se mueve para ningún lado si no tiene un conductor. Pues que su vida sea como un carro en el cual el conductor es el Espíritu Santo. ¿Y cómo conduce Dios nuestras vidas? Por medio de su palabra. Ser lleno del Espíritu Santo es estar saturado de conocimiento y de obediencia a la palabra de Dios. Efesios 5:18 dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y después habla de varias manifestaciones de la llenura del Espíritu Santo. Y en el versículo 21 dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Lo que está diciendo es, un resultado de ser lleno del Espíritu Santo es que nos podemos someter. Inmediatamente después dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Solo llena del Espíritu Santo puede someterse a su marido. Solo llena del Espíritu Santo va a dejar de dominarlo, de controlarlo, de someterlo. Por otro lado, solo un hombre lleno del Espíritu Santo puede amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. Número 3, para aliviar el dolor en la maternidad y el conflicto en el matrimonio, hermana, abrace los diseños perfectos de Dios en cuanto a la maternidad y al matrimonio. O sea, aférrese a Él, aférrese al diseño de Dios. En otras palabras, no pelee con lo que está en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice cómo debe ser usted como madre, cómo debe ser usted como esposa. Sométase a esos diseños de Dios, porque si no lo hace, el conflicto, el dolor será mayor. Salmo 127:3 dice, un regalo del Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Es hermoso
ser una madre, el diseño de Dios es algo maravilloso. Abrace ese diseño. Dice Juan 16:21, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción. Hay dolor en la maternidad, porque ha llegado su hora, dice. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Entonces, vean ese diseño de Dios como algo hermoso. Sométanse a los diseños de Dios, abrácenlo, aférrense a ellos. También en cuanto a ser esposas, Colosenses 3:18, Efesios 5:22, Tito capítulo 2, 3 al 5, básicamente lo que dicen es: mujeres, sométanse a sus maridos como conviene en el Señor. Dejen que ellos sean la cabeza del hogar. Número 4, para aliviar el dolor en la maternidad y para aliviar el conflicto en el matrimonio, si no se ha casado, cásese en el Señor. Cásese en el Señor. Otra forma de decir esto es: no se case en yugo desigual. Si para un cristiano es difícil amar, para un cristiano, para mí, es difícil amar con un amor puro, genuino, santo, como el del Señor Jesucristo. Para mí que soy cristiano, para mí que lo conozco, ¿cuánto más para un incrédulo que no lo conoce, que no conoce a Dios, no conoce el amor de Dios, no puede ofrecer amor puro, genuino, santo, como el que describe la palabra? Entonces, si no se ha casado, cásese en el Señor. Primera de Corintios 7:39 dice: la mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien quiera. Miren lo que dice ahí: la mujer puede casarse con quien quiera, solo que sea en el Señor. Una condición dice ahí: que se case con quien quiera, pero que sea cristiano, que sea un creyente. Segunda de Corintios 6:14 dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Primera de Corintios 9:5, el apóstol Pablo dice esta pregunta: ¿no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa? Él está preguntando: ¿acaso yo no tengo derecho de tener una esposa? Pero después dice creyente. Él está diciendo: puedo casarme con una creyente. Si no se ha casado, cásese en el Señor. Número 5, no se deje engañar, hermana, nuevamente por la serpiente. No se deje engañar por la serpiente otra vez. Apocalipsis 12:9 dice que Satanás engaña al mundo entero. Él engañó a Eva y sigue engañando al mundo entero. Ahora, hermanos, el engaño de Satanás es el feminismo. Esa ideología de negar que varones y mujeres somos distintos por diseño, que tenemos diferentes papeles que cumplir, rechazar el matrimonio, rechazar la familia, decir que la mujer tiene que ser independiente, que no debe someterse a ningún hombre, no debe someterse al padre, al esposo, a ninguna autoridad varonil. Ese es el engaño de la serpiente. No se dejen engañar por la serpiente nuevamente. Primera de Timoteo 2, del 12 al 15 dice: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Ese permanezca callada ya lo explicamos cuando estudiamos Primera de Timoteo, que es que yo no permito que ella predique en la iglesia, que sea la pastora. Yo no lo permito. ¿Por qué? Versículo 13: porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Ella fue engañada. Versículo 15: pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. ¿De qué se va a salvar? Ya cuando vimos 1 Timoteo dijimos que no está hablando de la salvación eterna, no está hablando de la salvación del pecado, está hablando de la salvación de volver a ser engañada.
de volver a usurpar el papel que no le corresponde, de volver a, como Eva, ejercer una autoridad, un dominio que no le correspondía. Se salva de engañar otra vez, tropezar con la misma piedra y volver a caer en el pecado. No se dejen engañar. Vean la maternidad, el ser esposa, el ser una ayuda idónea, como algo que es una bendición de Dios para sus vidas, para que estén llenas, satisfechas. Bien, rápidamente, hermanos, rápidamente porque queda poco tiempo. Si usted es un hijo, todos aquí son hijos, ¿verdad? Todos aquí vinimos a este mundo porque tenemos una madre, ¿verdad? Así que todos somos hijos aquí. ¿Qué pueden hacer los hijos para aliviar el dolor de una mujer en la maternidad? ¿Qué pueden hacer ustedes, hijos, nosotros? Primero, honre a su madre. El quinto mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Obedézcanlo, ¿verdad? Escúchenla. Dice Proverbio 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. ¿Quiere usted aliviar el dolor de su madre en la maternidad? Sea un hijo sabio, no sea necio, no sea rebelde, no sea obstinado. Si vive en la casa de ella, sométase, ¿verdad? Ya cuando esté afuera de esa casa, pues usted ya está en otro lado, pero si usted vive con ella y a ella no le gusta la música que usted escucha, entonces apáguela. Si usted vive con ella y no le gusta la ropa que usted se pone, no se ponga esa ropa. Mientras usted viva con ella y dependa de ella, obedézcala en todo lo que no sea pecado. Eso es lo único que usted no puede hacer, escuchar la voz de su mamá en lugar de escuchar la voz de Dios. Pero en todo lo demás, honre a su padre, honre a su madre. ¿Qué otra cosa puede hacer usted para aliviar el dolor en la maternidad? Número 2, sosténgala y recompénsela. Recompénsela. Estudiamos el pasaje de las viudas en 1 Timoteo 5. Dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Ahí honrar es sostenerla, que ella esté bien, que tenga lo necesario, su alimento, su lugar, su abrigo, su ropa, como hijos. No podemos olvidarnos de nuestras madres. Y dice, más allá de eso, más allá de honrarlas, dice recompénsenlas. Vayan un poco más allá. Recompénsenlas, que se sientan bien después de todo lo que ellas hicieron por ustedes. Eso agrada al Señor. Y por último, lo más pesado. Si usted es un esposo, ¿qué puede hacer usted para aliviar el dolor en la maternidad y el conflicto en el matrimonio? Empecemos con el dolor en la maternidad. ¿Qué puede hacer un esposo para aliviar el dolor de su esposa en la maternidad? Número 1, apóyela. Apóyenla en la maternidad. Efesios 5, 28 al 30 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Cuando ella está en esa situación tan delicada, tan frágil del embarazo, usted debe ser un apoyo grande para ella. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida. Así como también Cristo amó a la iglesia, sustenta a la iglesia, cuida a la iglesia. Entonces apóyenla en la materia, no la deje sola. Uno de mis más grandes gozos cuando Sara ha estado embarazada es ir con ella a la cita, ¿verdad? O sea, yo no puedo entender cómo mujeres embarazadas andan solas, ¿verdad? En esas citas, viendo cómo está su bebé, cómo palpita su corazón, cómo va creciendo, si va bien, si va mal. Apóyenlas, no las dejen solas. Segundo, trate de comprenderla. Mire que dice trate,
trate, ¿verdad? No dice compréndala porque creo que eso es mucho pedir para nosotros, los varones, ¿verdad? Pero trate de comprenderla. Dice Primera de Pedro 3:7, ustedes esposos convivan de manera comprensiva con sus mujeres. O sea, sean sabios en su manera de vivir con ellas, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, es más delicada, es más sensible, depende más de la relación en el matrimonio y con los hijos, dándole honor por ser heredera, dándole honor, ya hemos dicho qué es eso, ¿verdad? Estimándola valiosa, preciosa, sustentándola, cuidándola, por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida. Algunos dicen que eso de la gracia de la vida es heredera de la salvación, pero yo creo que ahí está hablando, heredera de la gracia de la vida es que juntos formamos una familia. Entonces debemos comprenderlas. Tienen días difíciles, días no tan difíciles, ¿verdad? No voy a decir días fáciles, pero sí tienen días difíciles, días no tan difíciles. Número 3, sacrifíquese por ella. En la maternidad, sacrifíquese por ella. Filipenses 2:3-5 dice, no hagan nada por egoísmo, sino que con actitud humilde, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Sacrifíquese por la madre de sus hijos, póngala a ella en primer lugar, satisfaga primero sus necesidades. Y por último, si queda tiempo, si queda dinero, si queda lo que sea, las suyas. ¿Y qué tiene que hacer un esposo para aliviar el conflicto en el matrimonio? Ese pleito por el dominio. ¿Qué puede hacer el esposo? Número 1, lo mismo que ellas. Creer en Jesucristo, ser lleno del Espíritu Santo, abrazar los diseños perfectos de Dios para el matrimonio. O sea, crea que esos diseños son diseños perfectos, sabios de Dios y que funcionan. Aférrese a ellos. Sea una cabeza del hogar amorosa. Cuide, sustente. No sea pasivo, indiferente. Y también cásese en yugo igual, o sea, cásese en el Señor. Tampoco le dé lugar al engaño de Satanás. El engaño de Satanás es que, bueno, los varones, los hombres, ¿verdad? Hacemos lo que queremos, somos machos, ¿verdad? Somos más machos mientras más mujeres tenemos, mientras más hijos dejamos regados por todos lados. Y si tenemos a la mujer calladita y no nos dice nada. Engaño de Satanás también, el machismo también es engaño de Satanás. Número 2, para aliviar el conflicto, entienda, varón que me escucha, que el ejercicio de su autoridad en el matrimonio debe conformarse a la autoridad de Cristo. En otras palabras, usted va a ser cabeza de su hogar como Cristo es cabeza de la iglesia. Como Cristo es cabeza de la iglesia. Bueno, dice Efesios 5:27, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para ser cabeza de la iglesia. Él murió, Él se dio a sí mismo para comprar esa iglesia, para lavarla, para santificarla, para cuidarla. Así debe ser usted como líder de su matrimonio. Y número 3 y último, para aliviar el conflicto en el matrimonio, entienda, y este es bien importante, entienda que la sumisión de su esposa es un mandato de Dios que ella debe cumplir voluntariamente. Es cierto, Dios le dice a ella que se someta. En varios lugares del Nuevo Testamento le dice, pero usted no puede obligarla a hacerlo. No le corresponde a usted. No lo puede lograr por la fuerza. No lo puede lograr siendo áspero, siendo brusco, siendo gritón, siendo abusivo. Deje que sea obra del Espíritu Santo. Deje que sea el Espíritu Santo el que lleve a su esposa a ser
una esposa sometida. No la obligue, no la puede forzar. Así que hay esperanza, hermanos, después del pecado. ¿Hay alivio del dolor en la maternidad? ¿Alivio del conflicto? Sí la hay, hermanos, sí la hay. Pero ¿en dónde la hay? En Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús hay alivio. Confía en el Señor. Si no está creyendo en el Señor, si no se ha arrepentido de sus pecados, crea en Él, arrepiéntase y viva de acuerdo a su palabra. Hermanos, nos veremos el próximo domingo y que Dios les bendiga.